González Casanova, que nos va a presentar una ponencia que se titula Obvio y la construcción de la democracia contemporánea. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde realizó estudios de licenciatura y maestría en Sociología. Obtuvo el grado de doctor en Ciencia Política por la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra. Catedrático desde hace más de 20 años en diversas instituciones de educación superior como la UNAM, Militar, Tecnológica de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Cerca de 30 años de experiencia como investigador, moderador y analista en temas de corrupción, ciudadanía y gobierno, entre otros. El doctor González Casanova ha publicado un número de artículos de análisis sociopolítico en revistas de la UAM, de la UNAM, siempre América Latina, París, Francia, y actualmente preside la empresa consultoría Configura Recreating Reality, especializada en estudios de opinión de mercado y redes políticas. Muchísimas gracias, Enrique, y pues tienes la palabra. Muchas gracias, Lourdes, Freddy, Mañez, amigas y amigos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y yo les voy a hablar también sobre Norberto Bobbio. Y les diría que la relación de Norberto Bobbio con la democracia es, además de un análisis profundo y riguroso desde el punto de vista académico, una historia. Su experiencia transcurre en momentos en los cuales la democracia pasa de ser una forma restringida de gobierno y organización social a una expresión amenazada totalmente, puesta en jaque, de estar condicionada en el mejor de los casos a una parte muy reducida del mundo, a convertirse en la forma organizacional, política, jurídica, económica, social y cultural más difundida en el planeta, aunque en sus aplicaciones prácticas sea posible advertir fallas e inconsistencias cuando se estudian empíricamente todos y cada uno de los casos concretos de los diversos regímenes democráticos. Bobbio atestigua esos cambios, y estos a su vez le permiten contar con suficiente evidencia para apreciar cómo se diseña y cómo se practica la democracia. La suya, empero, no es una obra que haya aspirado a desglosar el estado del arte de una amplia gama de regímenes democráticos en los 5 continentes. Su obra es fundamentalmente europea y en lo particular se concentra en el occidente. Bobbio no recurre sino de modo ocasional al análisis comparativo de situaciones concretas en un mismo tiempo, aunque sí lo hace en diferentes estadios de la historia del mundo, a la manera de los clásicos grecorromanos y después de los que convirtieron el estudio de la política en una ciencia moderna. Bobbio concentra su esfuerzo en precisar aspectos definitorios de formas de gobierno, tanto del mundo del mundo antiguo como del contemporáneo, en ejercicio retrospectivo o paralelo, y además en privilegiar 2 aspectos básicos: la democracia como forma de vida y los alcances, riesgos y límites de la democracia. Al respecto, en este punto,
quizá como hombre de su tiempo y espacio, enfatiza la forma concreta y la práctica democrática frente a las formas de gobierno fascista y también frente a las formas de gobierno comunista. O bien, el problema concreto que representa para la democracia la necesaria, probablemente inevitable, convivencia del orden democrático con expresiones que no lo son, como por ejemplo los nichos oligárquicos y extremadamente jerarquizados del poder económico y en no pocos casos el propio poder político. Para Bobbio, tal como años después lo sintetizaría uno de sus alumnos más cercanos, Luigi Mayoli, la democracia contemporánea tiene como ineludible cara de la misma moneda el orden. El jurista italiano Mayoli sentencia que el orden democrático nada más no puede funcionar si renuncia o simplemente no cuenta con el Estado de Derecho. Para Ferrajoli podría darse el Estado de Derecho sin democracia, pero jamás podría haber una democracia sin Estado de Derecho. Bobbio entonces sentaría con firmeza la idea de que a la democracia solo se llega a través de los cauces del marco institucional y la legalidad. La suya es una perspectiva reformista, radical. Nunca es un proyecto de revolución que pretenda como punto de partida abolir el contexto jurídico. Obvio, como partidario de la democracia se tiene una ideología donde combina liberalismo y socialismo, porque en el centro de la reflexión está el individuo. La democracia se entiende y a la vez justifica cuando, apoyada por el Estado de Derecho, establece todos los elementos para garantizar la libertad del ser humano en un contexto en que no es posible prescindir de los sociales. Dicho de otro modo, el liberalismo clásico encontrará en el socialismo no un impedimento, sino por el contrario, un aliado capaz de contribuir con la estructuración de un orden que contemple la máxima realización de la persona en concordancia con una sociedad normada por la ley, basada en el estricto principio de la igualdad, conditio sine qua non de la democracia de los modernos. Cuando uno habla de la defensa del marco del legal, lo hace por un lado desde una concepción abstracta, pero por el otro lado a partir de generar una respuesta a situaciones marcadas por el tiempo y el espacio. El fascismo, entre otras cosas, se significó por imponer una posición enteramente contraria al liberalismo y también a la democracia. Durante el periodo entre guerras, los fascistas avanzaron en un sinnúmero de países europeos sin mayores resistencias a su paso, salvo en el caso de España, donde sí una férrea resistencia al asalto de las hordas utilitarias. Los fascistas, en este periodo, se hacen del poder y desmantelan los edificios democráticos y los órdenes legales. Sus victorias no son tanto contra los comunistas y los socialistas, a pesar de que
ideológicamente muchos de los aspectos que normaron el principio ideológico del fascismo pretendían luchar contra la posibilidad de un orden comunista o de un orden socialista. El fascismo de Mussolini, el corporativismo de Salazar, el nazismo de Hitler y el fascismo de Franco acabaron con democracias liberales y con tradiciones inspiradas en el liberalismo, y desde luego también acabaron con estados de derecho. En países como Hungría y Rumania, los fascismos invalidaron frágiles estructuras democráticas que aspiraban a tener una vigencia de Estado de Derecho. En Austria, al final del día, también se abolió el orden legal cuando el proceso de desmantelamiento del Estado austríaco termina en 1938 con el Anschluss, es decir, con la incorporación a la Gran Alemania. Si bien no es posible decir que los fascismos no combatieron a las diferentes expresiones socialistas y lucharon frontalmente contra esto, tampoco es factible negar que el principal objeto de su odio era el liberalismo y la democracia. El nuevo orden del fascismo era ante todo una organización explícita y abierta contra la democracia, su idea, su práctica y su cultura. Cierto es que en el escenario de los años 20 y 30 del siglo pasado, pocas eran las democracias consolidadas. Y también es verdad que, de acuerdo a los estándares contemporáneos, la forma como operaba el régimen democrático en las tres principales naciones que tenían este orden, probablemente no hubiesen acreditado el concepto de democracia en su operatividad. No obstante, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, con todas sus limitaciones, tenían garantías jurídicas y políticas que eran detestables e intolerables para el autoritarismo totalitario. Bobbio y su generación atestiguaron la tragedia del fascismo y vivieron la guerra mundial que sirvió a muchos pueblos sojuzgados como guerra de liberación contra la imposición de la jerarquía antilibertaria. Durante los años de la guerra, 1939-1945, la lucha fue entre un orden democrático y un orden totalitario. No se puede olvidar la participación decidida y decisiva de los soviéticos en la lucha contra el eje. No obstante, la lucha de los habitantes de la Unión Soviética fue, sin menosprecio alguno, una batalla cuyo principal objetivo tenía fundamentalmente que ver con la liberación de su territorio invadido por los ejércitos. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra ideológica y el tema principal de la lucha de ideas se centró en la conflagración entre la democracia y el totalitarismo. Para los comunistas estalinianos, su eliminación en el campo democrático no tuvo problemas, porque se ampararon en su concepto de democracia popular, destinado a diferenciar su posición de la democracia liberal burguesa. Finalmente, el hecho que suponía que la democracia era un sinónimo de movimiento de masas o bien de una abrumadora expresión popular, servía bien a los adalides de una expresión totalitaria como fue el comunismo islámico. Cuando terminó la guerra y se procedió a reconstruir Europa, las naciones del viejo continente en su mayoría fortalecieron, recuperaron o encontraron la democracia. Sin embargo, la ruptura definitiva de los aliados bélicos de Estados Unidos y la Unión Soviética predijo la llegada de la Guerra Fría, o propició la llegada de la Guerra Fría, y con ella
la separación del planeta en un condominio vincular. A lo largo de ese periodo, que va de 1947 a 1991 inclusive, se profundizó y extensión la disputa ideológica. Democracia contra totalitarismo, democracia liberal y burguesa, democracia popular, capitalismo contra socialismo, individuo contra corporativismo, estado de clase contra armonías y clase. El contexto de la Guerra Fría amplió sin duda la vida democrática. Esta se fortaleció con la reconcentración y el nuevo lanzamiento de la democracia en lo que concierne nada más y nada menos que a la franquicia ciudadana, la cual, tal y como la concedió T.H. Marshall, desarrollaría, además del concepto de ciudadanía política, los conceptos de las ciudadanías económica y social. De 1945 a 1980, el liberalismo democrático compartiría reflectores con la socialdemocracia. Ampliaría los derechos individuales en un marco de fortalecimiento legal y extendería la igualdad en lo económico y lo social. Las décadas de 1950, 1960 y 1970 fueron de enorme movilidad social ascendente y de ampliación de opciones y alternativas para los seres humanos en su singularidad y en sus expresiones cotidianas. Sin embargo, los éxitos de la democracia estuvieron restringidos porque hubo zonas amplias de país, situadas a la mayor parte de ellas, en África, en Asia y en América Latina, donde difícilmente se participó de la bonanza democrática y del imperio del Estado de Derecho. Estas regiones del mundo profundizaron su situación de desigualdad, profundizaron su ignorancia, profundizaron su estancamiento económico, profundizaron limitaciones sociales y por lo mismo dieron contexto a una situación de abandono. Su situación marcaba fronteras difíciles de superar y también se erigían significativos del orden. En el seno de los países ubicados bajo la égida de la Unión Soviética, la situación no era mejor. La praxis creó sociedades sin libertades individuales, con un desarrollo económico y social extraordinariamente precario, y por si fuera poco, con una rígida segmentación social que más de parecerse a las sociedades y clases, recreaba el rígido corporativismo cultural. En este entorno se va a manifestar una parte sustantiva de la obra de Bobbio. La obra está marcada en el primer contexto de la reforma. Por principio de cuentas, Bobbio rechaza las ideas de la democracia formal y el Estado de clase, típicas del pensamiento marxista-leninista de la sociedad. El presente y el futuro de la democracia tiene que ver con un camino claro y preciso. Solo se puede llegar a esa forma de gobierno si se sigue el sendero impuesto por el marco institucional o, si así se desea, por el Estado. Es en este punto donde Bobbio encuentra una relación directa con los clásicos. Para que la democracia como forma de gobierno avance, se desarrolle y consolide, requiere combinar aspectos como la legitimidad y la legalidad. La primera únicamente se adquiere mediante la creación o recreación de un pacto social incluyente y capaz de dar salida a la inmensa mayoría de los sectores sociales que coinciden en una sociedad determinada. La segunda, cuando con base en ese pacto, el pacto social, se genera el imperio absoluto de la ley, a la cual se deben subordinar por igual y sin distinción social alguna gobernantes
propietarios de medios de producción y trabajadores y empleados, servidores públicos y servidores privados. El orden social de Bobbio implica una clara idea de el orden social de Bobbio implica una clara idea de la soberanía. A diferencia de los puestos forzosos, donde esta se otorgaría al monarca, se cedería al monarca. Para Bobbio, el proceso soberano constituye la fuerza motriz de una institución democrática, cuya fortaleza va de manera intrínseca con la vigencia del Estado de Derecho. La sociedad democrática es sinónimo de situación de subordinación ante el marco de la ley. La debilidad o fractura del orden jurídico atenta contra la libre expresión de la ciudadanía, porque al fallar la ley también falla la democracia, y mientras falla la ley y la democracia se impone el imperio de la fuerza, fundamentalmente de la fuerza bruta. La democracia como forma organizacional se manifiesta como el gobierno más adecuado para la sociedad económica y para la sociedad civil. Se apoyan pues en leyes y en reconocer derechos y obligaciones. Es una forma de gobierno en la que las decisiones concretas son apoyadas por la mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Empero, su derecho a decidir se habrá de complementar con el ineludible compromiso de respetar a las minorías. Como forma de gobierno, la democracia de Bobbio exige a los sujetos y las decisiones debatir y en su momento escoger entre alternativas reales. Para que ello sea posible, tendrán que generar condiciones debatidas al libre y pleno ejercicio de derechos individuales como la libertad de expresión, opinión, asociación, reunión, entre las de mayor importancia. La democracia favorecerá la negociación de los intereses, el conflicto institucionalizado, la pluralidad y la tolerancia. En cambio, se alejará decidida y firmemente de la violencia. Como forma de gobierno se basará en las leyes, y entonces derecho y poder serán formas complementarias y solamente así se podrán explicar. La democracia aspirará a un pacto social cuyos valores fundamentales y la moralidad se inspirarán en la igualdad, la justicia, la defensa de los derechos humanos, la comprensión, la aceptación, la reforma y la evolución gradual de la sociedad mediante el libre debate de las ideas. Para Bobbio, actualmente, se entiende por régimen democrático principalmente un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas en el que es prevista y facilitada la más amplia participación posible de los interesados. Hasta aquí Bobbio. Por tanto, la democracia es un régimen político, un orden participativo del régimen político caracterizado por la presencia de leyes para la adopción de decisiones y sometido a la ley. Un tipo de régimen político cuyas reglas de procedimiento gubernamental establecen quién y cómo se adoptan decisiones políticas sin establecer qué es lo que se debe decidir. En 1985, Bobbio estableció que la democracia es una de las formas de gobierno que existen y de manera concreta es en la cual el poder no se limita a una persona, sino a varias. Consecuentemente, se contrapone a formas autoritarias, autocráticas y totalitarias de gobierno. La democracia parte de un principio de igualdad en el individual y se complementa con un orden colectivo cuyo propósito central no es otro sino garantizar esa igualdad ante la ley y en el aprovechamiento de las oportunidades. El liberalismo socialista no aspira a la igualdad totalitaria que condena las libertades individuales.
orden social, también parte de la ley y se sujeta a ella. Solo se justifica si promueve la libertad y dignidad del ser humano, de su persona singular, aunque queda que ésta solo podrá tener en el contexto de la sociedad y si no, no será posible. La democracia como forma de gobierno adquiere especial relevancia en la organización económica, política, social y cultural de las sociedades modernas. Es la manera en la que se manifiesta de forma completa un pacto social cuyo mérito principal consiste en aumentar la coexistencia pacífica y creativa de los seres humanos. Para Bobbio no pasa desapercibido que las sociedades modernas son complejas por su densidad demográfica, sus componentes y su estructura. Y ello lo lleva a decir que la operatividad de esta forma de gobierno requiere forzosamente asumir un carácter representativo, puesto que una praxis democrática sin mediaciones se hace imposible. El recurso de la democracia directa y plebiscitaria puede ser atractivo desde el punto de vista de un discurso igualitario. No obstante, sus alcances serían efímeros y su práctica exigiría un plebiscito que tendría que ser puesto en escena durante todo el tiempo. Y aun cuando hoy en día existen recursos informáticos, tecnológicos y comunicacionales de las redes sociales contemporáneas, esto implicaría que en el muy corto clásico se desmantelara todo el principio institucional y con ello se renunciara a la construcción de instancias adecuadas y particularmente de órdenes legales. El aspecto de una democracia directa, lejos de contribuir a la vigencia de un orden libre y responsable, contribuiría a desmantelar la posibilidad de canalizar el conflicto y las discrepancias a través de un marco legal. Y a cambio de ello, fomentaría dinámicas de confrontaciones directas y eventualmente contextos de violencia frontal. La democracia también encuentra límites en la convivencia con poderes visibles e invisibles que comparten características obligadas. Monopolios de todo tipo, que si bien es cierto que los marcos legales limitan su sección, también están lejos de sujetarse a lo que sería una praxis cotidiana de la democracia. Un régimen democrático no es puro y no puede dejar de convivir con aquello que se ha dado por llamar poderes fácticos. Su sola existencia se erige como una piedra en el funcionamiento democrático. Sin embargo, cuando la democracia asume su capacidad permanente de reforma gradual, está en condiciones, si no de deshacer a los monopolios, sí de sujetarlos e imponer un límite a sus pretensiones obligadas. La democracia, desde luego, la retan aspectos tales como la tecnología, la burocracia y sobre todo ellos, la ingobernabilidad. Un gobierno contemporáneo exige recursos técnicos cada vez más sofisticados y por lo tanto técnicos capaces de hacerlos funcionar. Su capital de conocimiento puede llevarlos a ejercer una dosis considerable de poder, el cual no cuenta con ningún tipo de supervisión ciudadana. El capital tecnocrático asume porciones considerables de la acción gubernamental y su inercia es antitética de la democracia. Es un reto asumir esa situación porque la incapacidad en el manejo del recurso técnico podría indudablemente poner en riesgo la permanencia de un gobierno o de un partido en ejercicio del poder. Lo mismo sucede con las burocracias. No existe ningún gobierno democrático en el mundo contemporáneo capaz de renunciar a sus cuadros burocráticos. De hecho, la democracia es una democracia elitista y sofisticada.
La burocracia ejerce importantes dosis de poder. Y esas dosis de poder también muchas veces, a pesar de que se ha buscado por varios medios políticos y legales subordinar la burocracia al poder político, en ocasiones necesariamente se. Pero les decía yo que el peor de los enemigos de la democracia, el peor de los riesgos de la democracia en el mundo contemporáneo, tiene que ver con la ingobernabilidad. Esta ha sido causa de pactos y desapariciones de órdenes democráticos de grandes legítimos. A mí, en lo personal, me viene mucho a la mente el caso de Italia. Dejó de tener un orden democrático partidista, si se quiere, con miles de delitos, para entrar en un agudo populismo de derecha que ya nos traen en poder en estos momentos, sigue siendo una amenaza para la vida social italiana. También, en lo que concierne a América Latina, podemos advertir que en países como en su momento fueron Argentina, Chile, Uruguay, entre otras naciones, la ingobernabilidad democrática sigue sencillamente dio origen a terribles dictaduras. Entonces, ¿cuál es el futuro de la democracia? El futuro de la democracia nos hace pensar con Bono que se constriñe a una forma de gobierno que define la modalidad de la decisión como valor decisivo y norma reguladora que se apoya en la creación y consolidación de un orden social de libertad y responsabilidad. Muchas gracias.